Passa un minut de les senyals horàries de les 10 del matí d'aquest dijous 12 de febrer, celebrant la setmana de la ràdio. Nosaltres on tenim? Doncs estem celebrant la setmana de la ràdio amb els Doctor Calipso i també amb aquesta programació especial aquí a Ràdio Vilaoreig. Perquè, com bé saben, demà divendres dia 13 serà el Dia Mundial de la Ràdio, declarat per l'UNESCO ara fa uns dies, i que moltes emissores ja hem vist que celebraran, però que nosaltres ja portem celebrant des del passat dilluns 9 de febrer. I que acabarem demà també, com és obvi, amb el Dia Mundial de la Ràdio, amb un acte central que tindrà lloc i donarà per cluent d'aquesta setmana de la ràdio que engruarà a les 8 del vespre. En tot cas, tal com hem anunciat amb la nostra programació habitual i també amb les nostres xarxes socials, on tenim ara és cap a l'Hospitalet. Avui des de l'Hospitalet ha vingut al territori de Vilaoreig, ja hi havia vingut alguna que altra vegada perquè ha fet xerrades aquí al Centre Cultural de Can Gruar, on demà dèiem hi haurà l'acte central que donarà per tancada aquesta setmana de la ràdio, de la joventut i la ràdio, i avui contem per nosaltres tot un honor amb el Coqui García, que és dissenyador gràfic i també està fent l'últim curs de la carrera de Ciències Polítiques. Ell viu a l'Hospitalet i és un dels membres de Sumate. L'any passat vam tenir a l'Eduardo Reyes, si bé recorden, el president d'aquesta associació, i aquest any també tenim a l'Eduardo, que també forma part d'aquesta associació, que és molt important pel procés, una associació que, recordin, treballa plenament integrada pel nostre país i que treballa per poder decidir algun dia per una Catalunya millor, per una Catalunya independent. Ja el podem saludar. Què tal? Molt bon dia, Coque, i benvingut als estudis. Què tal, com estàs? Ben trobat. Un ple, i és que, com dèiem, el Coque va venir a viure a Catalunya. No sé en quin moments vas venir a viure a Catalunya, Coque. Pues cuando me parió mi madre, porque nací en la maternidad de Barcelona. Los que son de fuera son mis padres, pero yo soy nacido aquí en Cataluña. ¿D'on són els teus pares, Coque? Mi madre es de Extremadura y mi padre es de un pueblecito de León. D'un poble de León. ¿Y qué os va a portar a venir aquí a viure a Cataluña? Pues vinieron aquí un poco por las circunstancias personales, buscando oportunidades de trabajo, un futuro mejor, y nada, llegaron aquí pues a principios de los 70 y se establecieron aquí y entonces se conocieron y me tuvieron a mí. El que hem sentit dir és que venien d'unes idees més aviat federalistes, tu també, i deies que el teu pare sempre havia estat socialista i la teva mare no tenia interès més aviat per la política, i no sé en quin moment, Coque, va fer que canviéssiu aquesta manera de pensar, aquest parer de veure la independència com la sortida en què estem inmersos. Bueno, mucha gente tiene como un punto de inflexión en el que cambia. Yo realmente no recuerdo en qué momento abandoné, digamos, el federalismo y abracé el independentismo. Yo creo que ha sido un proceso en el tiempo, fue un poco tras el nuevo estatut, todo el proceso que vivimos de ataque a Cataluña, de cuestionar el propio sistema autonómico, de vulnerar la propia voluntad de los ciudadanos catalanes que lo votaron, los que votaron a favor en un referéndum. Y ese proceso que culminó en el 2010, en lo que recordamos todos que fue la sentencia del Constitucional en contra del Estatut. Yo creo que a partir de aquel momento gran parte de la sociedad catalana hizo esa transición de darse cuenta de que habíamos llegado a un techo, habíamos alcanzado el techo autonómico y realmente comprobamos que todos aquellos que pensábamos que podía Cataluña encontrar un encaje dentro de España en el que todos nos sintiésemos cómodos, manteniendo pues los lazos que nos unen, un Estado que funcione y las aspiraciones que como pueblo tenemos en Cataluña, pues vimos que era imposible porque las fuerzas mayoritarias de España nos decían claramente, tanto el PP con su recurso al Constitucional como el PSOE con su cepillado al Estatuto y su tibieza luego a la hora de defenderlo, nos demostraron que era imposible, que Cataluña dentro de España, o sea, lo que siempre se había intentado durante 100 años desde Cataluña, que era reformar y cambiar España, modernizarla, nos dijeron simplemente que no podíamos hacerlo, que Cataluña no tenía derecho a intentar cambiar la estructura del Estado, no para separarse, porque realmente el estatuto no era para separarnos, sino para encontrar un encaje en el que la convivencia y en el que todos nos sintiésemos cómodos. Y fue en esa época
No tengo ninguna fecha en concreto, però sí que fue todo ese proceso el que me llevó a... Però cada vegada t'has anat cremant una mica més o no? Bueno, t'has anat escalfant? Lo ponen muy fácil para quemarnos porque cada día son argumentos continuos para dejar claro que es imposible seguir como hasta ahora. Lo viví de una manera muy natural porque yo creo que mucha gente en Cataluña que estaba un poco interesada por problemas sociales, por la política o por el país que tenemos, se daba cuenta que las cosas no funcionan. Además, a eso se unió la crisis que llevamos padeciendo durante unos años ya. Entonces, ante las ganas de reforma, ante la necesidad de cambiar las cosas, encontrarte con un muro enorme, un muro que es imposible saltar, es lo que te hace decir que dentro del actual Estado español no tenemos nada que hacer y que es hora de que en Cataluña, que hay una voluntad mayoritaria por cambiar las cosas, por intentar mejorar, sigamos adelante, sin olvidar al resto de pueblos de España, sin olvidar la solidaridad, pero sí muy determinados a cambiar realmente las cosas. Si ellos no quieren hacerlo, no nos tiene que hacer a nosotros no hacerlo. O sea... Quan sents cada vegada, Coque, que tot ha passat per la Constitució i que la Constitució ja sabem que sempre s'aprova entre el Partit Popular i el Partit Socialista i sempre hem vist com ha acabat, què els hi dius a aquella gent que encara confien que tot s'arreglarà amb el Partit Popular i el Partit dels Socialistes? Por la Constitución pasa lo que les interesa, porque en la Constitución también se habla del derecho a una vivienda digna y el derecho al trabajo, y vemos como cada día en ese aspecto se pasa la Constitución por el forro. Yo creo que mucha gente tiene asumido que la situación actual no funciona. La Constitución ha quedado totalmente obsoleta, estuvo muy bien en el 78 porque se produjo la transición de una dictadura a una democracia un poco precaria. Ha servido para estos años, consolidarla, intentar que avanzase, y lo que hemos comprobado es que la propia Constitución se ha convertido en un corsé que impide llegar más lejos, dar respuesta a las necesidades de la gente. Y se hizo hace 35 años y no se contemplaban muchas de las cosas y muchas de las problemáticas que tenemos ahora. Entonces, ¿es necesario hacer un cambio constitucional? Sí. Ni PP ni PSOE están por la labor. Y cualquiera que quiera hacerlo dentro de España no lo puede hacer sin PP ni PSOE. Para para iniciar un proceso constituyente se necesitan 234 diputados y 178 senadores. Hoy día es imposible plantear un escenario de reforma, un proceso constituyente sin PP ni PSOE, porque el PP va a tener siempre una minoría de bloqueo en el Senado. Entonces, por eso es imposible la vía constitucional o la vía dentro de España para reformar el propio Estado. És que és impossible. Alguns dirigents del Partit Popular diuen que a vegades la democràcia és no deixar votar. Com hem sentit alguna vegada. ¿Qué piensas? Bueno, algunos dirigentes del Partido Popular vienen de donde vienen y tienen la cultura democrática que tienen y la trayectoria que tienen y el pasado que tienen. Yo creo que lo que tienen realmente es miedo de conocer la opinión de la gente, porque en un momento como el actual, de que se cuestiona la política, que hay una crisis institucional como la que tenemos, lo normal sería que cada vez la gente tuviese más que decir y participase mucho más, no a nivel de decidir políticas, por ejemplo, pero a lo mejor sí siendo consultada. Tenemos las herramientas para esta democracia representativa que está en crisis, transformarla un poco y dar un poco participación a la gente, dar más protagonismo a las iniciativas legislativas populares, a las consultas. Los mecanismos están. Aquí en Cataluña la ley de consultas iba precisamente en esta línea. Intentar que hubiese más participación y una democracia de más calidad. Y nos encontramos con que ni eso nos dejan hacer. Un Coque Garcia que és molt actiu a les xarxes socials i que molts dels seus articles, per cert, us els recomanem moltíssim perquè fan de pensar. Un d'aquests articles que hem trobat a la xarxa i que va tenir molt de ressò és del passat, ja fa un temps, del passat dimarts 8 d'octubre de 2013, amb el títol España te quiero. ¿Ens pots fer unes 4 líneas de què consiste aquest article, Coque? Bueno, yo es que hace ya bastante que no escribo por falta de tiempo y tampoco sé muchas veces las tonterías que Ho hauries de tornar a fer a vegades, Coque? Pero creo que este artículo iba un poco en la línea de que el encaje entre Cataluña y España es difícil. Y es difícil porque Cataluña
intenta hacer cambiar a España y España no se deja cambiar y pretende que Cataluña cambie. Entonces, para mí, una relación, una estima verdadera no es querer cambiar a la otra persona, sino aceptar a la otra persona como es. Y desde Cataluña yo creo que lo que tenemos que hacer es dejar de intentar cambiar España, porque España nos ha dicho ya claramente, lo hizo ya definitivamente con la sentencia del Estatut, que no quería cambiar. Entonces tampoco es justo que estemos permanentemente intentando querer cambiar España, y tampoco es justo que España quiera hacer cambiar Cataluña. Entonces, esto pasa también en muchas relaciones de pareja, que llega a un punto que por el cariño que tienes a esa persona, lo mejor es acabar como amigos. Porque si no, la situación va más allá y se pierde precisamente ese amor y ese cariño que existía. Entonces, yo quiero mucho a España, yo me siento español. Mis padres son nacidos allí, mi cultura es española, tengo un montón de amigos en Madrid y en el resto de España, tengo familia repartida por todos lados. Entonces, yo no tengo nada en contra de España. Lo que pasa que, como quiero tanto a España, quiero que España sea como quiera ser. No quiero imponerle ni intentar forzar ningún cambio en España. Tienen que hacerlo ellos. Pero sí que creo que aquí en Cataluña tenemos unas necesidades y una determinación para hacer cambios, y tampoco es justo que ellos nos impongan nos limiten el no poder hacerlo. Entonces, lo justo es que cada uno vaya por su lado y nos queramos mucho y tengamos la mejor relación, seamos los mejores socios, trabajemos conjuntamente, miremos mecanismos de coordinación a nivel internacional, crear una especie de consejo ibérico, lo que haga falta para seguir queriéndonos tal como somos, unos y otros. El que està clar és que els catalans no som tan bons com molta gent pensa, perquè els catalans també fem errors en aquest despreci amb Espanya. Avui aquí al Coque el que estem fent és que és la mar de natural que ell s'expressi en castellà i nosaltres en català, i el respecte és mutu. Però moltes vegades hi ha molts de catalans independentistes que quan senten parlar un espanyol diuen tu no formes part del procés. Això fa molt de mal, Coque. Yo me lo encuentro bastante porque, a veces hay días que soy de Ciudadanos, hay días que soy del CNI, entonces me encuentro acusaciones de este tipo. Lo que pasa que son anécdotas. Hay una parte de estas actitudes que entiendes porque es reactivo hay gente que está muy fastidiada por todo lo que ocurre. Hay gente que lo vive muy intensamente y hay gente que tiene esta reacción hostil, digamos, contra lo que representa el Estado español. Y yo creo que hay que diferenciar mucho lo que es el Estado español y las instituciones del Estado con lo que es España, lo que es la cultura española, lo que son los españoles, porque realmente no hay diferencia entre uno de Lleida y uno de Zaragoza, no hay diferencia entre uno de Tarragona y uno de Castellón. Fastidiados por el Estado estamos todos igual. Lo que pasa que aquí sí tenemos un proyecto que allí todavía no lo tienen. Entonces, no tenemos por qué odiar o por qué estar en contra de todo lo que representa España. No, sí, precisamente el valor que tenemos es que sin ir en contra de España, nosotros tenemos un proyecto propio, y es lo que hay que intentar trabajar, hacer ver que realmente no es que estemos en contra de España, sino que precisamente porque estamos y va un poco en la línea del artículo este que comentabas. Queremos tanto a España que queremos cambiar el modelo organizativo que tenemos y ser vecinos y ya está, y no pasa nada. Pero lo hacemos porque queremos llevarnos bien con España. En la situación actual es imposible. Entonces yo creo que és un sector minoritari hiperventilat. Però fa molt de mal, encara que sigui minoritari, fa molt de mal. O aquelles expressions també que sentim al camp de voti, 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 espanyol qui no voti. Hi ha moltes expressions que Pero las hay en ambos bandos, digamos. Y el error que cometemos nosotros, digamos, es que ellos, los unionistas o los que están en contra de que los catalanes podamos decidir, lo puedan utilizar precisamente para destrozar nuestro proyecto. Entonces, hay que tener la mente un poco fría y valorar un poco también aquello que España aporta o aquello que España representa, que es bueno también, que es digno de admirar también. O sea, que no pasa nada por decir que hay cosas de España que te gustan, y eso no te va a hacer menos independentista ni peor independentista. Y hay que empezar un poco a cambiar este discurso hostil y realmente trabajarlo en plan positivo, porque seguramente así consigamos traer a mucha más gente de la que tenemos ahora, que es lo que hay que trabajar a partir de ahora.
Com treballeu a Somater? Què aneu fent? Pues mucha pedagogía y mucha paciencia. Costa, ¿no? Sí, durante este año hemos hecho un montón de charlas, hemos hecho paradetas en la calle, hemos intentado hablar con mucha gente, asociaciones de vecinos, centros regionales, hemos ido a actos, celebraciones, intentando explicar el proyecto y explicar que nosotros nos sentimos españoles y catalanes y que no tiene nada que ver el sentirte español con el querer un cambio organizativo a nivel político e institucional, que es lo que representaría, por ejemplo, la independencia. No significa romper con lo que uno es. Siempre, cuando atacan la independencia, dicen que nos harían elegir entre mamá y papá o el dejar de sentirte español. No tiene nada que ver, o sea, yo me voy a sentir igual de español y voy a seguir estando igual de vinculado con España, simplemente voy a tener un modelo organizativo distinto en el que lo que ocurra en Cataluña lo decidiremos los catalanes. Y a partir de ahora también lo que estamos haciendo es un poco eso, seguir haciendo pedagogía, sobre todo para que el mensaje que vaya calando sea un mensaje que conecte mucho más con la gente a la que todavía no ha llegado. La independencia, el activismo independentista ha hecho un trabajo ingente y ha llegado a muchísima gente, pero necesitamos llegar mucho más lejos y para eso creemos que hay que cambiar un poco también el mensaje y ir por una línea un poco más inclusiva y intentando conectar con esta gente con la que todavía no hemos conectado. Quins són els arguments que feu servir més sovint per intentar convèncer a la gent que s'acosti a aquesta massa del sí? Sobre todo, intentamos que se den cuenta de que la situación actual no funciona. No se trata de hacer pedagogía del miedo ni de lo mal que está todo, pero sí que realmente la situación actual no funciona. Entonces, a partir de ahí, nosotros tenemos un proyecto que ese proyecto pasa por construir un Estado propio. No porque vayamos en contra de España, sino precisamente porque creemos que decidiéndolo desde aquí lo haremos mejor. Entonces, no es tanto por argumentos sentimentales o por argumentos simbólicos, por la estelada o cosas de estas, sino es más a lo pragmático. Tampoco es lo económico, que también hay una parte económica de maltrato fiscal, de infraestructuras que no se realizan o que se gestionan mal. No és el que mal. funciona més, el tema econòmic, m'estàs parlant? No tanto, o sea, creemos que la gente se da cuenta de eso y la gente sabe que desde Cataluña se hace un esfuerzo fiscal bastante fuerte y realmente luego cuando se hace el reparto en los presupuestos no es tan justo como debería ser. Pero solo con eso no basta porque cuesta mucho de visualizarlo, cuesta mucho de ver cuántos hospitales representa eso, cuántas escuelas representa eso. Es más la necesidad de cambio. Yo creo que todo el mundo se da cuenta de que la situación actual no funciona. Cada día estamos viendo casos de corrupción por la televisión. Uno enciende la tele cada día y no sabe si va a ser del PP, del PSOE o de Convergencia o de cualquier otro partido. Pero sí que nos damos cuenta de que la gente eso sí que lo entiende y sí que tiene necesidad de cambio y lo que intentamos es que ese cambio, la única posibilidad de hacer ese cambio pasa por la independencia, porque si tenemos que esperar a que España algún día cambie, volvemos a lo de antes, ni PP ni PSOE tienen voluntad de hacerlo y cualquier otro que quiera hacer ese cambio va a necesitar al PP y a PSOE. Nosotros no queremos perder más tiempo porque la gente realmente tiene necesidades, hay que hacer muchas cosas, nos merecemos otro tipo de país y es lo que queremos hacer aquí en Cataluña. Y además, ese cambio también puede servir para España, porque si aquí funciona, se provocará que en España esos cambios surjan también. Ara parlaves del Partit Popular i del Partit Socialista. Hi ha un altre actor molt important que surt pràcticament cada dia als mitjans de comunicació, com és Podemos, que segurament que el Coqui ja sap de què parlo. Creus que canviaria Podemos si acabés governant, que encara algú es pensa que podria ser aquesta hipòtesi de que podria haver-hi aquesta hipòtesi de que Podemos entrés al govern i per tant hi hagués una solució pactada entre Espanya i Catalunya? Ojalá, lo que pasa que... Ojalá, ¿qué vol dir? Ojalá, o sea, mucho mejor Podemos que el PP en la Moncloa, ¿no? Pero
Con 100 diputados, que es lo que le dan las encuestas, las últimas encuestas, con 100 diputados no se gobierna España. Y mucho menos se hacen reformas, las reformas que necesitamos. Está bien que haya surgido Podemos, era necesario que surgiera Podemos, la política española necesitaba, este meneo institucional, digamos, pero, si se produce algún cambio no va a ser ni a corto ni a medio plazo, porque es eso, con 100 diputados no se gobierna. Para gobernar en España la mayoría absoluta está en 176, perdón, y para hacer reformas constitucionales se necesita tres quintas partes del Congreso. Entonces veo muy lejos que el cambio se produzca en España. Entonces yo por eso trabajo para que el cambio se produzca en Cataluña y que a raíz del cambio que hagamos en Cataluña se produzca el cambio en España. Que la crisis constitucional que se produzca con la independencia sirva también para que en España se hagan los cambios que necesitan. Ara que parles de canvis, veus possible algun dia aquest canvi, que els que volen votar no, i és ben legítim en un futur estat independent, puguin votar que no i poder donar arguments que avui estem donant, per exemple, aquí amb el Coque, d'un possible estat independent i, per tant, defensant el sí. Veus possible aquell dia que s'emparin més amb un discurs del no raonable i no el discurs sempre que comentaves, el discurs de la por? Yo es que lo echo de menos porque han tenido la oportunidad. Llevamos mucho tiempo dando argumentos de por qué queremos decidir, de por qué creemos que lo mejor es un Estado propio, y ellos simplemente no solo no argumentan, sino que te niegan el derecho a hacerlo tú. Lo más normal hubiera sido que aquí hubiera pasado como en Escocia, que cada uno hubiese defendido su opción, votar y respetar el resultado. En Escocia ganó el no y no ha pasado nada, y cada uno pudo expresar sus argumentos y hacer su campaña e intentar movilizar a su gente y votar democráticamente y respetar el resultado. Y aquí nos encontramos que hay una parte que quiere que votemos, los del sí, los del no también queremos que votemos, y permanentemente lo que intentan es que ni siquiera podamos argumentar, ni siquiera podamos ejercer ese derecho de expresarnos democráticamente. Entonces, ahora tenemos la oportunidad, primero en las municipales, que pueden ser una primera vuelta de las elecciones plebiscitarias, y sobre todo el 27 de septiembre tendremos la oportunidad de dejar claro que hay una mayoría social en Cataluña que quiere cambiar las cosas, y lo expresaremos, ya que no nos dejan hacerlo como se tendría que hacer en una democracia consolidada, que es dejando a la gente que se expresara en un referéndum o en una consulta. Lo tenemos que hacer por la vía plebiscitaria en unas elecciones autonómicas, pero yo creo que tiene que quedar claro el 27 de septiembre que hay una mayoría clara en Cataluña a favor del cambio. Un d'aquests partits que no deixa votar i que comentem és el Partit Popular, i un altre article del Coque que trobem a faltar que escrigui més deia: ¿Saben ustedes que en el siglo XX vinieron más de 3 millones del resto de España para conformar la Cataluña actual? Gracias a estos millones de Cataluña, a crear a su familia, a su futuro, hemos construido la Cataluña actual. Este artículo viene a raíz de un comentario que hizo Alicia Sánchez Camacho en el Parlamento. Creo que fue, no sé si fue el día que aprobaron la Declaración de Soberanía. Bueno, yo en ese día me encontraba en el Parlamento viéndolo en directo, y cuando la vi subir allí al atril y utilizar a esta gente que vinieron hace unos años aquí a Cataluña, utilizarla en beneficio propio para argumentar en contra de la independencia, pues vi claramente que no había derecho de que esta señora se apropiase de un colectivo como el que yo me siento parte, porque mis padres son de fuera y yo me siento también, me siento extremeño y me siento leonés, y me siento además aragonés porque llevo un montón de años bailando jota. Pero me pareció indecente la utilización que hizo de toda esta gente, y es lo que suelen hacer en el Parlamento
cuando hablan castellano. Yo estoy encantado de que en el Parlamento se hable castellano si se hace de manera natural, pero tanto PP como Ciudadanos lo que hacen es utilizar el castellano para intentar apropiarse de determinados colectivos y sobre todo para tener presencia en medios españoles. Y ese artículo un poco viene en respuesta de aquello, de decir, esta gente vino aquí a Cataluña, forma parte de Cataluña, ayudaron a levantar Cataluña, no son Alicia Sánchez Camacho, no nos representa a ella. Mucha gente de la que, mis padres por ejemplo, que vinieron aquí en Cataluña hace muchos años, buscando un futuro mejor, nos encontramos de que ahora también estamos defendiendo la posibilidad de buscar un futuro mejor, y eso pasa por la independencia. Quines són les relacions que tenen Súmate amb el Partit Popular i amb Ciutadans? Aquestes forces? Heu intentat trobar contactes amb ells? Sí, hace tiempo que le solicitamos reuniones y... ¿Y heu tingut resposta o no? Del PP no, de Ciudadanos tampoco. Tuvimos un encuentro con Jordi Cañas hace unos meses, pero no, simplemente nos han ignorado completamente. Ignoració total, pero vosotros y seguiu insistint, aviam si Sí, nosotros teníamos voluntad de hablar, queríamos hablar con todos los partidos, y nos hemos reunido con Convergencia, con Unión, con Esquerra, con la CUP, con el PSC, con Iniciativa, hemos tenido trato con actores sociales como sindicatos, con todo el mundo. Lo que pasa que ni a PP ni a Ciudadanos les debe interesar. Anem avançant. Parlem ja del procés d'aquesta data que ja ha avançat el COQUE. Per si algú no sap, en principi estem cridats a votar, ho diguem en principi perquè encara no està convocada la data, el proper 27 de setembre d'aquest 2015. T'agrada com està encaminat aquest procés, o com hi ha alguns catalans que ja comencen a estar una mica cansats i desanimats? Yo creo que cansados estamos todos porque hay que reconocer que hasta el 9 de noviembre ha sido muy intenso y mucha gente nos hemos volcado por completo. Por eso tampoco veo tan mal estos 2 meses de vacaciones que nos han dado las discusiones de los partidos. Yo creo que nos tocaba descansar. Ha baixat molt el suflé, Ara estem més tranquils. El suflé baja y sube desde hace años. Pero yo creo que tenemos unos meses para trabajar una estrategia para estos próximos meses. Yo creo que nos ha venido también descansar un poco del 9 de noviembre, resituarnos, visualizar un poco el escenario que tenemos a partir de ahora para cogerlo con más ganas. Yo, estoy satisfecho porque es el acuerdo que tenemos y nos permite seguir trabajando para intentar ampliar esta mayoría social. No es lo que a lo mejor hubiera deseado en un principio, yo creo que ninguno, porque no creo que podamos estar satisfechos de cómo ha ido todo, pero sí que tenemos que estar convencidos de que el 27 de septiembre será la mejor oportunidad que tendremos para acabar de ganar. Y todos estos meses lo que tenemos que hacer y tener claro es que hay mucha gente con la que tenemos que ir a hablar, a mucha gente de nuestro entorno, mucha gente que hay que ir a buscar, que hay que escuchar y que hay que intentar que se sumen y intentar ampliar esta mayoría social. Ara m'ha agradat una expressió que has dit, escoltar, i és que és el que fareu ben aviat a Súmate en aquest mes de febrer, a finals de febrer, aquí a Girona, i que anireu fent en principi a altres poblacions de Catalunya, escoltar la gent. Sí, porque muchas veces nos encontramos que es que no hay diálogo, son monólogos, y muchas veces el independentismo o el unionismo lo que hace es repetir mantras, repetir argumentos sin plantearse realmente si la otra persona es lo que necesita. Y nosotros, la voluntad que tenemos siempre no es solo de explicarnos, sino de escuchar. Nos interesa saber por qué problemas tiene la gente, qué necesidades, por qué los argumentos independentistas no les llegan. Intentar encontrar la manera de explicarnos mejor, a lo mejor, o de encontrar la clave que permita a esa persona sumarse el proyecto o el argumento que le ilusione y que permita que camine con nosotros y sigamos trabajando juntos.
Vaig acabant. La gent ha de tornar a sortir als carrers, Coque, com aquestes de tornar-se a posar una samarreta groga, tornar-se a posar una samarreta vermella, tornar a agafar l'estelada a casa, o és alhora, com diuen alguns politòlegs o analistes polítics, deixar una mica enrere aquesta rauxa i anar, com comentaves tu, per més aquest camí de raó, de veure una mica la perspectiva de com hem d'enfocar el futur? Pero yo creo que con el frío que hace, que la gente si sale a la calle se tape un poco. Pero yo creo que, a ver, yo personalmente, estoy un poco saturado del procés, estoy saturado de esteladas, estoy saturado del amarillo. I d'anar comprant samarretes i d'anar comprant packs. Le estoy packs. cogiendo una fobia al amarillo increíble. Que está muy bien todas estas movilizaciones porque suben la moral, porque son demostraciones de fuerza, porque motivan a la gente, pero yo creo que el trabajo realmente es ir a tu vecina, ir a la de la panadería, ir a tu entorno de amigos, que seguro que todo el mundo tiene amigos, tiene conocidos que tendrán dudas o que no lo ven claro o que no están a favor. Y yo creo que el trabajo es mucho más a nivel individual, a nivel de base, que no grandes manifestaciones que ya las hemos hecho todas. O sea, es que ya no podemos hacer nada más. Es que nos hemos dado la mano y hemos cruzado Cataluña de punta a punta. Hemos hecho una V gigante. ¿Qué más nos queda por hacer? Ya no podemos hacer nada más. Ahora lo que hay que hacer es trabajar de persona a persona, a nivel local, a nivel de barrio, a nivel de escalera de vecinos, a intentar buscar esa gente y escucharla y hablar con ellos, intentar que te tengan confianza como para que te crean, para explicarles que si no lo ven claro, si tú estás convencido y crees que es lo mejor, que se sumen por eso, intentar buscarle esta complicidad. Deien que el Coque és molt present a les xarxes i tornem a recordar que té un blog i també té un Twitter que, si el voleu seguir, és @CoqueGarcía, que de veritat n'aprendreu moltíssim i nosaltres ja el seguim. I que recordem una altra vegada que, Coque, si vas escrivint articles ajudaràs moltíssim al procés amb aquest que comentes de l'escala de veïns. No és para tanto. No, de veritat ho diguem. I com que és el Dia Mundial de la Ràdio, que serà demà, i s'ha dedicat també a la joventut, com deia el Coque, està immers en aquest Súmate i també està estudiant l'últim curs de Ciències Polítiques. I t'hem de preguntar això, si veus els joves suficientment preocupats per la política d'avui en dia. Yo creo que hay mucho desencanto y realmente, lo tenemos muy difícil porque la situación no ayuda, pero sí que es hora de que los jóvenes participen y realmente sean capaces de incidir y de cambiar las cosas, porque es que si no lo hacen los jóvenes vamos a tener lo de siempre. Y sí que hace falta que la juventud se conciencie de que depende de ellos, que el futuro son ellos, y a todos los niveles. Es que lo vemos a todos los niveles. Si tenemos la situación que tenemos es muchas veces porque la gente no se ha implicado y no ha fiscalizado, no ha controlado lo que ha ocurrido. Y en eso tenemos responsabilidad todo el mundo. Entonces yo creo que sí que los jóvenes tienen que ser conscientes de que su futuro únicamente depende de ellos. Acabem. Dèiem el Coque que és dissenyador gràfic i m'agradaria acabar l'entrevista d'avui amb el Coque en aquesta mitja hora llarga que hem tingut amb una imatge o amb un eslògan que creus que explicaria aquesta relació tan complicada entre Catalunya i Espanya. Si haguessis de fer un eslògan o una imatge per fer aquesta relació Catalunya-Espanya, ja sé que poso potser no un compromís, però ara segur que alguna idea se't vindrà de quina seria la imatge que resumiria aquesta mitja hora llarga que hem estat avui amb el Coque de Súmate explicant aquesta relació Catalunya-Espanya. Vaya. Pues, no sé, un poco en el artículo aquel que mencionabas antes de España Te Quiero, la canción aquella de España Cariño, lo nuestro no funciona. Exacte, dels Mali Vanilli, que també van venir aquí als estudis. Un poco eso, es en plan España Cariño, porque hay amor, lo nuestro no funciona. Coque García, moltíssimes gràcies per ser aquí present als nostres estudis i espero que sigui fins una propera. Ha estat un autèntic plaer. A vosaltres, moltes gràcies.